Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Gracias por su sintonía cada semana. La Asamblea Nacional inició el debate sobre el Código Orgánico Monetario y Financiero, normativa que fue enviada a la función legislativa con el carácter de urgente en materia económica. De eso hablaremos en este programa. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la señal de internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es y también por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. También por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Iniciamos. El Ejecutivo lo anunció en reiteradas ocasiones hasta que finalmente llegó a la Asamblea Nacional. Son más de 500 artículos en los que se abordan distintos aspectos sobre la materia económica y financiera. Veamos un video sobre los puntos principales del Código Monetario. La presentación del Código Monetario y Financiero ante la Asamblea Nacional se ampara en dos artículos de la Constitución. El artículo 308 establece la naturaleza del sector financiero como un servicio público, es decir, que debe cumplir con la misión de captar el ahorro nacional y canalizarlo para el desarrollo económico nacional. El artículo 213 señala que el control debe hacerse a las instituciones públicas, privadas y sociales por parte de una superintendencia. El Código pretende regular la libre movilidad de capitales, el uso de paraísos fiscales para elevación de pagos de impuestos, la privatización de los sistemas de pagos y compensación, la banca en la sombra y banca universal, la aceptación unilateral y sin discriminación de la inversión extranjera directa. A través de esta ley se creará la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, cuya misión fundamental será la de regular el crédito, inversión de activos y pasivos del sistema financiero y obligará al retorno de ciertas divisas, entre otros. Además, se establece un plazo de 2 años para la evaluación de las entidades financieras. Para la instalación de un banco, el capital base se incrementa de $2.6 millones a $11 millones. El congelamiento de depósitos se castigará como peculado, delito que no prescribe. Se establece un seguro de depósitos que garantiza a más del 97% de los depositantes, cuyo techo son los $32.000 en instituciones financieras grandes y 11.000 en cooperativas de ahorros. El presidente de la República, mediante decreto, podrá crear o eliminar entidades financieras de la banca pública, excepto el BIES. El Código además deroga 30 leyes, entre ellas 2 identificadas como las que fortalecieron el régimen neoliberal: la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y la Ley del Régimen Monetario y Banco del Estado. Con estos antecedentes, entonces, amigos, iniciamos este debate político. Lo hacemos con el asambleísta Virgilio Hernández, pero anticipando que para los dos va la misma pregunta con el fin de un poco ayudar a nuestros televidentes a entender de qué va este tema. ¿Para qué el Código Monetario y Financiero y qué significa en el manejo político-económico del país? Como dice el proyecto de ley, el código tiene por objeto regular los sistemas monetarios, los sistemas financieros, los regímenes de valores y de seguros del Estado. Por eso lo que se hace también en esta ley es una compilación de diversos cuerpos normativos que están vigentes y obviamente se revisan algunos, se derogan otras normas y se incluyen también nuevas disposiciones. Este código, podríamos decir, establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control, rendición de cuentas que permita el funcionamiento del sistema monetario, del sistema financiero, de lo que tiene que ver con el régimen de valores y también de seguros del Ecuador. Este es los objetivos, el objeto y el ámbito de la ley. Ahora, ¿por qué es importante un código y cuáles son los aportes de este código? Yo diría que una primera cosa es que el código prohíbe que las personas que tienen conflicto de intereses sean los regulados y al mismo tiempo los que controlen el sistema financiero. Me parece que este es un avance significativo.
¿Por qué? Porque si nosotros vemos la historia, podemos encontrar que habían personas que tomaban las decisiones, pero estaban profundamente vinculadas con el sistema financiero. Podemos enumerar de la historia varios casos: Guillermo Lasso, Ana Lucía Armijos, Francisco Sued, Álvaro Noboa, Augusto de la Torre, Fidel Jaramillo, Miguel Dávila. Todas estas personas tenían funciones en algún momento de regulación, pero estaban al servicio del sistema financiero. Obviamente, las regulaciones que se establecían no eran lo suficientemente fuertes como para poder regular al sistema. Además, también lo que establece un elemento además positivo es que las personas que hayan tenido funciones de superintendentes o que hayan sido parte de la Junta de Política de Regulación de la Política Monetaria Financiera, al mismo tiempo no puedan luego trabajar en instituciones financieras o vayan a ser funcionarios inmediatamente del Fondo Monetario Internacional o de estas instituciones financieras. Es decir, estamos buscando superar ese conflicto de intereses para atender a los intereses nacionales. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, la misma pregunta. ¿Para qué el Código Monetario? Bueno, la característica técnica del Código se contamina con la ideologización que uno encuentra especialmente en la exposición de motivos. Vea usted cómo se abre el Código y cómo se lo fundamenta. Se dice en la exposición de motivos que se busca transformar en el Ecuador un Estado clasista, burgués, por un Estado popular. Y al primero al que le citan en la exposición de motivos es nada más y nada menos que al famoso Hans Dietrich. Le citan para que diga: vamos a transformar al Estado burgués clasista, significa reformar y reemplazar a las instituciones de explotación y acumulación existentes. Bueno, ¿para qué tanta terminología de corte marxista en este código? Esto contamina las líneas principales del Código Monetario, que tiene algunos temas indudablemente positivos y otros que van a distorsionar el funcionamiento del sistema financiero y bancario. Luego viene lo segundo. Los destinatarios principales, aunque no exclusivos del código, son los bancos, los banqueros y por supuesto los ciudadanos que tienen sus depósitos o aquellos que tienen créditos con la banca. La banca en el Ecuador está muy bien, solvente. El patrimonio técnico de la banca supera los 2.700 millones de dólares, cuando el patrimonio técnico requerido es de no más de 2.135 millones de dólares. Es decir, hay un excedente patrimonial del orden de los 650 millones de dólares. En otras palabras, la banca está bien, está sólida. La pregunta que yo me hago es si con estas regulaciones nuevas que trae el Código Monetario, ¿se podría o no debilitar la banca? ¿En qué situación quedarían los depositantes? ¿Iría en perjuicio más que en beneficio? A mí lo que me preocupa es la excesiva intervención de esta nueva junta bancaria con superpoderes para redirigir el crédito, en unos casos, para convertir al fondo de liquidez de cerca de 2.000 millones de dólares en una especie de garantía, un fondo que está integrado con depósitos de los ciudadanos. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Qué decir sobre esto y además referir esta serie de leyes, más de 30 leyes que deroga este cuerpo normativo? A ver, como dice el filósofo Jürgen Habermas, no hay nada peor que pensar que los asuntos que son políticos se escuden a través del tema técnico. ¿Sí? Obviamente, nosotros señalamos, este código tiene una impronta político-ideológica de quienes en este momento tenemos responsabilidades, obviamente, porque ¿qué es lo que pasaba también? Y muchas de esas leyes que ahora se derogan tienen ese matiz, que aparecía que la política económica era una cosa técnica, pues, y entonces las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, aparecían como que son recomendaciones que no tienen ninguna intencionalidad política. Y a través de esas recomendaciones lo que se hizo es concentrar en unos casos la riqueza, favorecer a unos determinados grupos, favorecer una política, por ejemplo, de desregulación del sistema bancario y del sistema financiero y en cambio perjudicar a otros. Fue a través de ese debilitamiento de los controles y las regulaciones que tuvimos la crisis del 99 que el país recuerda. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que está bien que exista la banca, por supuesto, que exista una banca solvente. Eso es bueno para el Ecuador. De hecho, en estos últimos 10 años, la banca ha ganado 6 veces más. Entre el 2003 y el 2013, la banca ha ganado 6 veces más que en años anteriores. Pero eso no solo es pues mérito de la banca, no solo es por la gestión de quienes dirigen la banca, sino también por todo un ambiente exógeno que ha permitido
que ha permitido condiciones favorables para el desarrollo del crédito, para el desarrollo de la confianza. No solo es lo que han hecho los banqueros, sino el entorno macroeconómico favorable que se ha generado desde las instituciones estatales. Por lo tanto, este proyecto de ninguna manera busca atentar ni debilitar la banca, todo lo contrario, busca fortalecer, pero fortalecer también los recursos de los depositantes. Este proyecto no busca para nada salir de la dolarización, sino fortalecer, pero también estableciendo las debidas regulaciones para quienes hay que hacerlo. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, a propósito de la dolarización, el artículo 92 del Código efectivamente señala que los pagos deberán hacerse en dólares y que nadie puede ser obligado a recibir un pago en moneda distinta. Sin embargo, ese mismo artículo 92 del Código Monetario establece una especie de convertibilidad, y no será convertibilidad de dólares a dólares, sino de las otras monedas. Según el Código, en el Ecuador tendríamos el dólar billete, el dólar moneda y el dinero electrónico. Se aplica la convertibilidad para 2 de esos 3 tipos de moneda. Algunos entendidos, entre ellos Jorge Rodríguez, dice que esta norma incorpora pues la figura del bimonetarismo, que no está mal, pero tiene que ser suficientemente aclarada. En el artículo 4, cuando se habla de los principios del código, está ausente la defensa de la dolarización, así como está ausente la defensa de la estabilidad económica y de los principios básicos de liquidez. Por ello creo que sería importante, para que nadie tenga duda alguna y todos nos encontremos con la tranquilidad del caso, que se diga en el artículo 92 del Código que la moneda de curso legal en el Ecuador serán los dólares de Estados Unidos de Norteamérica. No es que el Código desdolariza la economía, de ninguna manera, pero que quede claro para que no haya duda alguna sobre este tema. Ahora lo otro, ¿qué función cumple la banca? La banca capta recursos y hace préstamos. En el Ecuador los préstamos no son a largo plazo porque los depósitos de los ecuatorianos son a la vista o a corto plazo. Esa es la cultura del ecuatoriano. Que los créditos deban ser redireccionados para ciertos sectores según lo que van a decir los funcionarios de la Junta me parece absurdo, porque se le quita la potestad al banquero de evaluar los riesgos, cuando el banquero lo que tiene que responder es al depositante. Yo estoy pensando aquí en los depositantes, no tanto en aquellos que pueden recibir el crédito y luego no pueden pagar. De tal manera que el código tiene que medir esos equilibrios y no permitir una excesiva intervención de los funcionarios de la Junta en actividades que no les son propias. Asambleísta Torres, gracias. Amigos y amigas, tiempo de una breve pausa aquí en Tesis y Antítesis. Nos adentramos ya un poco en el contenido del Código Orgánico Monetario y Financiero. Continuaremos con más después del siguiente corte. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, el Código Orgánico Monetario y Financiero. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden sintonizar también a través del internet por envivo.asambleanacional.gov.es y el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Si bien el Mundial de Fútbol capta la atención general, también la ciudadanía está pendiente del contenido de esta ley y esto es lo que opinaron. Veamos a continuación. Que haya una legislación que las entidades financieras le regulen, yo estoy de acuerdo. Porque ya con las que tenemos están bien, no entiendo para qué más. Ahorita que estoy queriendo habilitar mi cuenta corriente, pero me dicen que tengo que pagar una multa, es hora de que me digan antes. Siempre hay que precautelar, es el ahorro, la inversión, lo que se hace el ciudadano. Yo creo que la banca es un servicio público y tiene que corresponder a los intereses de la gente, no a las ganancias de los banqueros mismos. Eso me parece. Entonces me parece muy bueno que haya más regulación, más control sobre lo que hacen con el dinero de toda la gente del país. Bueno, regulaciones si son positivas, todo que sea regulación positiva, bienvenido. Debería ser más estricto en cuestiones de economía, sobre todo para la gente. En la actualidad estamos sufriendo esas consecuencias nefastas, lo que ocurrió, lamentables hechos en estas fechas. Fue una barbaridad lo que pasó y
todo el mundo, cualquiera que tenía un poco de plata, perdió plata en ese tiempo. Sí, que no se repita el congelamiento y que la banca sea más, socialice las utilidades. De acuerdo, porque, o sea, lo que pasó la otra vez, ya sabe usted. Perdimos, todo el mundo perdimos dinero, ¿no? Ahora tenemos una estabilidad económica, entonces eso es realmente algo que, por eso es que la gente adquiere sus vehículos, hay más facilidades, porque hay una seguridad jurídica. Continuamos con más entonces, asambleísta Hernández, un poco su impresión respecto de lo dicho por los ciudadanos y también qué decir sobre la preocupación referida por el asambleísta Torres respecto del artículo 92, que se establezca que la moneda de curso legal es el dólar, manifiesta él, o que se defina claramente. A ver, varios temas que creo que hay que aclarar. En primer lugar, esta preocupación que señala Luis Fernando también es la preocupación que nos expuso el presidente de la Asociación de Bancos, que el tema del mantenimiento de la dolarización sea considerado un principio y que deba estar incluido en el artículo 4. Yo lo digo con claridad. Los principios tienen que ver con aquello que va primero, aquello que fundamenta una ley. Principio viene del latín principium, lo que está primero, lo que se coloca primero. El mantenimiento, la sostenibilidad del sistema es un objetivo y así está claramente señalado en el artículo 3, numeral 4, procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional. Ese es un objetivo, pero los principios tienen que ver con qué es lo trascendente, qué es lo que se convierte en un fin. Por ejemplo, la prevalencia del ser humano sobre el capital. Esto no es poesía, como alguna vez tú referías, es básicamente lo que permite que en general la ley atienda las actividades relacionadas con la producción, atienda las actividades relacionadas con el empleo, con mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y de seguros. Pero eso es muy claro y lo dicen los ciudadanos en el video que acabamos de mirar y de escuchar. ¿Por qué? Porque a la banca no hay cómo, al sector financiero, por la responsabilidad que tiene, no hay cómo dejar de regularle, no hay cómo dejar de establecer regulaciones, porque no son posibles, no tienen capacidad para regularse por sí mismo. Entonces, en esto creo que hay que ser muy claros. El artículo 92, como bien tú lo señalas, lo dice enfáticamente, todas las transacciones, no deja lugar a dudas, todas las transacciones de operaciones monetarias financieras y sus registros contables se realizarán en dólares. Esto dice. Y luego, lo que establece es que una posibilidad, un medio de pago es la moneda electrónica. Pero esa moneda electrónica es siempre contra el saldo de quien utiliza esa moneda. Yo puedo, igual que ahora recargo el teléfono, con $20 puedo ahora cambiar mi dinero que es físico, cambiarlo en moneda electrónica $20 y utilizarlo. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, después de escuchar a los ciudadanos, vemos que existe o todavía sigue existiendo este temor por lo que podría ser un nuevo feriado bancario, la pérdida de los depósitos, la impunidad. Mire, frente a esos temores debemos pensar en los depositantes. Virgilio ha puesto énfasis en quienes recibirían el dinero de los bancos para una actividad de orden productivo. Pero si no hubiera depositantes, no habría dinero para que el agricultor, para que el pequeño empresario, para aquel que quiere comprarse su casa o su carro, cuente con los recursos y puede efectivamente hacerlo. Pensemos entonces en el depositante, en el que dejó su plata en el banco. Ahora la banca en el Ecuador y en todo el mundo multiplica. Si recibe 100, los 100 pueden convertirse en 400 por la velocidad con la que se mueven los recursos. Y de allí que se necesitan regulaciones. Yo soy partidario de regulaciones a la banca, pero no excesivas, y menos aún regulaciones que afecten a los depósitos de los ciudadanos. Le explico, hoy existen dos, digamos, fondos donde están los depósitos de los ciudadanos. Uno es el fondo de depósitos, que es un prestamista de última instancia, porque ahora el Banco Central no presta a los bancos, y el otro lo constituyen las reservas bancarias. Buena parte de esas reservas bancarias, que llegan a 3.000 millones de dólares, están fuera del país, en papeles de alta liquidez. Si los bancos necesitan esos recursos, simplemente negocian esos papeles y tienen el dinero que necesitan, posiblemente para devolver al depositante. ¿Cuál es la preocupación? Que dentro de esos grandes poderes que tiene la Junta, esa Junta va a inmiscuirse en esos dos fondos donde están los depósitos de los ciudadanos. Precisamente, ¿dónde están esas regulaciones excesivas que usted menciona para que la gente lo entienda?
en varios artículos, uno de ellos, por ejemplo, que establece que este fondo de depósitos pueda servir como garantía para operaciones de redescuento, me parece que es en el artículo 126 del Código y está mencionado dentro de las observaciones hechas por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que el fondo de depósitos quede para lo que fue constituido, esto es, prestamista de última instancia cuando hay problemas de liquidez. Gracias, asambleísta Hernández. A ver, lo que dice la ley y establece con claridad el seguro de depósito y el fondo de liquidez. El seguro de depósito es precisamente para eso, para garantizar a todos los ahorristas del sistema financiero nacional. ¿Qué es lo que tenemos además? Se busca garantizar también a aquellos que tienen sus recursos en la economía popular y solidaria. Eso más bien se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque ahora lo que se hace es garantizar hasta 32.000 en el sistema financiero, hasta 11.000 en el sistema de economía popular y solidaria a los ahorristas. Con eso se estaría garantizando hasta el 97% de quienes tienen depositada su dinero en el sistema financiero nacional. Por lo tanto, ahí lo que se está haciendo es fortalecer. Y el otro, lo que tiene que ver con el fondo de liquidez. Aquí hay un tema que es el tema de fondo. ¿Qué es lo que dice ahora la ley? ¿Qué es lo que se plantea? Que se puede establecer las inversiones de este fondo con seguridad, con liquidez y con rentabilidad. ¿Qué es lo que dice la banca? Y aquí hay la gran contradicción. La banca dice que estos fondos se le permita poner afuera. Eso es lo que están planteando. Se le permita poner afuera. ¿Por qué? Porque aparentemente, desde su punto de vista, no habría instituciones que cumplan con esas características. Entonces, que se le permita tener estos fondos afuera. La pregunta que uno hace es que acaso quienes dirigen, o algunos de quienes dirigen, porque no creo que hay como generalizar a todo el sistema bancario, no han oído, no han visto que en este tiempo han quebrado instituciones internacionales. No han oído lo que pasó con Wachovia, lo que pasó con Merrill Lynch, con lo que pasó con Lehman Brothers. Entonces hay que sacarnos, en primer lugar, este criterio de que lo que está afuera está sólido. ¿Están seguros los depósitos? Porque al final esta es la pregunta que le interesa al ciudadano de pie, que sus depósitos estén garantizados. Precisamente, eso es lo que hace esta ley. Buscar asegurar los depósitos ahorristas, no permitir que el Estado asuma, por ejemplo, las quiebras y además no permitir que exista un sistema quebrado con banqueros ricos. Eso es lo que no se permite con esta ley. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, afortunadamente tenemos, como dije al iniciar mi intervención, una banca sólida, con un patrimonio constituido de cerca de 2.800 millones de dólares sobre los 2.135 del patrimonio técnico requerido. La banca está bien, no hay de qué preocuparse. Con una buena banca sólida, lo que habrá que medir es cómo puede negativamente incidir esta ley. Y la preocupación radica en el hecho de estos dos fondos que he mencionado. Por ejemplo, claro que no se tocan en la ley los fondos, pero va a tener tales poderes esa junta que de alguna manera puede inmiscuirse en fondos, en definitiva, de los depositantes. Ahora lo otro, yo como depositante o cualquier ciudadano, lo que le interesa es que cuando vaya al banco, el banco le devuelva la plata. El banco sabrá dónde tiene. Si va a tener esos fondos en papeles triple A, no en estas entidades que ha mencionado Virgilio y que claro, pues han quebrado. La famosa Goldman Sachs, por ejemplo, que ahora es intermediaria en el préstamo del oro ecuatoriano, es una entidad cuestionada a nivel internacional. Pero hay otros títulos que son de liquidez inmediata, pagan una rentabilidad baja, pero permiten que cuando el depositante requiera y el banco no tiene en el país, en definitiva, se pueda hacer líquido el dinero, que eso es lo que en definitiva interesa. Ahora vamos al tema del crédito. El año 2005, yo era legislador de la República y el expresidente Febres Cordero, con una visión comprometida con los sectores productivos, presentó un proyecto de ley. Yo no estuve de acuerdo con ese proyecto en el sentido de orientar el crédito desde el Estado. Hubo una gran discusión y un gran debate a nivel nacional. Las mismas líneas de ese proyecto veo que están en este código. Cuando se dice que desde esa junta se orienta el crédito, queremos que den más al sector productivo. El sector agrícola, por ejemplo, ¿por qué no tiene acceso tan fácil a la banca ordinaria? Porque la agricultura es una actividad de alto riesgo. Entiendo que no más del 10% de la cartera está en el sector agrícola. Por ello se han creado en el mundo y en el Ecuador los bancos de fomento, porque es el Estado el que tiene que asistir a los sectores agrícolas. Y claro, si la banca va a prestar a sectores que no pueden luego pagar las deudas, el problema es del depositante. Por eso yo siempre estoy pensando en el depositante. ¿Qué ocurrió el 99? Que no se pudo devolver la plata a los depositantes.
De allí la importancia de que el Estado no meta demasiado las narices donde no le corresponde, sustituyendo inclusive a la banca en la evaluación de los riesgos. Pensemos en los depositantes. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, continuamos con más. El tema de esta semana, el Código Orgánico Monetario y Financiero. Amigos y amigas, continuamos con más de Tesis y Antítesis. El tema de esta semana, el Código Orgánico Monetario y Financiero. Estamos ya en la recta final de Tesis y Antítesis. Asambleísta Hernández, usted mencionaba los beneficios en cuanto al tema de la economía popular y solidaria. Un poco profundizar más en este tema. A ver, no quiero dejar de contestar lo que ha señalado Luis Fernando. Mire, aquí hay siempre una paradoja. Los banqueros, al igual que nosotros, queremos que se mantenga la dolarización, pero hay una diferencia. Los banqueros quieren que se mantenga la dolarización, pero ellos poder sacar la plata, y eso están proponiendo. Segundo, no todos, vuelvo a decir, y estoy hablando del documento oficial que nos ha entregado la Asociación de Bancos, seguramente expresa el criterio mayoritario. Segundo, no es que ellos están en desacuerdo con que existan incentivos, lo plantean también en sus proyectos, respecto, por ejemplo, a cómo utilizar la ventanilla de redescuento para tener crédito. ¿Qué es lo que quieren? Quieren, por ejemplo, que se establezca una disminución de 10 puntos del impuesto a la renta. O sea, quieren ser una actividad que, a diferencia de las otras, paga 10 puntos menos. Es que no están en desacuerdo con los incentivos. Tercero, lo del redireccionamiento del crédito. En primer lugar, esto lo han hecho no solo economías ahora de los países vinculados con el socialismo del siglo XXI. Esto lo han utilizado la mayor parte de países desarrollados. Sería imposible tener los éxitos que ha tenido Corea si no habría existido redireccionamiento, los propios Estados Unidos en la época de la posguerra, y aquí podríamos mencionar varios países. Perú lo hace para la vivienda, Colombia, Chile lo hacen si se invierte territorialmente en ciertos sectores. ¿Qué es lo que pasa? Se trata de generar incentivos. ¿Incentivos? ¿Para qué? Para que quienes puedan realizar actividades, se dediquen a actividades productivas que den empleo, que generen fuentes de trabajo, y no, por ejemplo, a importar whisky. ¿A través de qué? A través de incentivos. Pero esto de que va a ser el Estado el que dirija prácticamente lo que hace el banco, eso sí ya es impensable. ¿Por qué? Porque van a ser los propios bancos los que califiquen si una persona es o no sujeta de crédito. De tal manera que esto tampoco tiene razón de ser. Yo creo que este es un proyecto, como he señalado, que tiene algunos elementos positivos, ya había mencionado algunos. Creo que permite, por ejemplo, con este proyecto se regula el crédito que otorgan grandes entidades no financieras. Aquí hemos tenido casos como el de Casa Tosi, por decir algo, que lo que evidencia es abusos. Otro elemento es que se fortalece la capacidad de control y sanción de las superintendencias a través del mecanismo de las multas, de la remoción de administradores. Incluso esas multas ahora son severas. ¿Para qué? Para que se cumplan las regulaciones. De igual manera, se establece un seguro de depósitos que garantiza a la mayor cantidad de depositantes con sus ahorros. Se genera posibilidad de dinero electrónico que permita que se pueda operar en cuanto este mecanismo sea publicitado. Yo diría, por ejemplo, en las bahías, en el Ipiales, va a ser de mucha utilidad porque la gente no va a tener que ir con el dinero físico. Esto creo que es más bien un avance importante y siempre es contra el saldo de las personas. Se prohíbe el congelamiento bancario, esto es una cosa fundamental. Se prohíbe la retención arbitraria y si lo hacen, hay mecanismos para que puedan ser sancionados. Creo que es un código importante, recoge normas que ya existen y otras que lo que permiten es una mayor regulación en beneficio de los ciudadanos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, su respuesta y reflexión final. Bueno, no deja de ser importante el código porque además de los asuntos bancarios y monetarios que hemos comentado con Virgilio, también regula otros asuntos de las aseguradoras. Sustituye, por ejemplo, a la ley de cheques. Una ley de cheques antigua se sustituye por otra. Claro que va a generar distorsiones al momento de la aplicación. Uno de los grandes objetivos, me recordaba el economista Jorge Rodríguez del Colegio de Economistas de la capital, es que debería procurarse en el país aumentar la masa del crédito. Entiendo que los economistas llaman a esto el índice de bancarización. Si uno suma los créditos más los depósitos, frente al PIB tiene un porcentaje. El Ecuador en índice de bancarización está, me parece que,
en el 50% de lo que está Chile. Entonces, ¿cuál debería ser el objetivo? Aumentar ese índice, que haya más depósitos y que haya más créditos, antes que preocuparse del destino del crédito. Queremos que ahora no importen whisky, como dice muy bien Virgilio, pero queremos que se dediquen a fabricar zapatos. Pues si el que va a fabricar zapatos no conoce, no tiene mercado y va a quebrar, ¿para qué le va a prestar usted el dinero del depositante? Porque aquí hay que pensar en el depositante. La plata que prestan los bancos, en términos generales, no es de los banqueros, es plata de los depositantes. De ahí la importancia, entonces, de no pensar en esto de redireccionar el crédito. Hoy, por ejemplo, de lo que dice la Asociación de Bancos, el 60% o 70% de la cartera está en el sector productivo, un 30% está en el consumo para la compra de un vehículo, digamos, y un 10% o 5% en otras actividades. Por ello, creo que lo importante es aumentar los depósitos, aumentar el crédito, por supuesto, mejorar el índice de bancarización para tener una economía mucho más activa. Que el código es pésimo, no digamos que es pésimo. Que tiene algunos temas que preocupan, como los que he señalado, sí, y que tienen que ser suficientemente aclarados para no generar distorsiones finales. Pero si hay algo que realmente preocupa, aquellos que van a tomar las grandes decisiones en la Junta, los funcionarios públicos, no van a poder responder por lo que hacen. El artículo 22 en el ámbito judicial señala que ellos no van a responder frente a los ciudadanos, a los banqueros, solamente podrán contestar demandas de los funcionarios públicos, lo cual es un contrasentido. Y en el otro ámbito se establece que esta Junta, en su condición de reguladora, tampoco asume ninguna responsabilidad por lo que ocurra con los que ejecutan las decisiones. Claro que, como muy bien ha dicho Virgilio, no puede, digamos, el Estado asumir los errores de la banca, como ocurrió en el pasado. No puede, pero sí tiene que asumir corresponsabilidades, porque si va a tomar grandes decisiones y otros van a ejecutar, y por esas grandes decisiones tomadas la ejecución trae problemas, debería haber corresponsabilidad a responder banqueros y a responder también funcionarios públicos. Asambleísta Torres, asambleísta Hernández, gracias por sus criterios. Seguramente estaremos hablando más sobre el Código Orgánico Monetario y Financiero en un siguiente programa. Recuerden, amigos, que la síntesis le corresponde a usted. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la siguiente semana.